Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el tema de resonancia magnética nuclear. Para eso les voy a compartir el tema este material, cuyo archivo ya está en el campus para ustedes. Y bueno, vamos a ver la tercera técnica, que es resonancia magnética nuclear. Es una técnica que ustedes ya han tenido alguna primera aproximación en química orgánica 1, por ejemplo, y ahora vamos a hacer un estudio un poco más profundo de la técnica. Casi todos los libros de química orgánica tienen un capítulo dedicado a espectroscopía y entre ellos resonancia magnética nuclear, en un abordaje un poco simple o poco profundo. Los libros para estudiar esta técnica en la profundidad que lo vamos a hacer ahora son un poco de difícil acceso, casi todos son libros en inglés, y en realidad con un nivel un poco mayor todavía del que vamos a tener en este curso, y un libro que les recomiendo, ya que próximamente van a poder volver a la biblioteca de la facultad, es este libro que es el primero, que por lo menos es en español, está traducido por un profesor de nuestra facultad, y digamos como que trata el fenómeno general de la resonancia magnética nuclear. No digo que nuestro nivel sea el de este libro está un poquitito por arriba, pero por eso yo me preocupé en que tengan un material bastante completo y que les va a servir muy bien para su primera abordaje del tema. Y después, en todo caso, si quieren profundizar algunas cosas, pueden buscar en primer lugar en ese libro y luego en otro material. Pero bueno, todos ustedes sí avanzaron bastante en resolver espectros de RMN, protónicos, por ejemplo, y recordarán que es un espectro con esta aspecto que vemos acá, donde nos van a interesar ver señales o picos en distintos lugares que van a estar hablando de la presencia de hidrógenos de distintas características, y a su vez la intensidad de estas señales va a tener que ver con la cantidad de hidrógenos de esa clase que tengamos, con lo cual vamos a poder integrar esas señales y con la información de un RMN, más alguna información adicional que uno tenga, como saber de dónde viene la muestra, en el caso de que sea un producto de una reacción, o a qué polaridad corresponde, si es un producto de extracción, y de qué material se extrajo, o a veces complementado con otros espectros, que pueden ser los espectros de infrarrojo, los UV, o el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13, en general la idea es que con la batería de espectros se va a deducir la estructura de la molécula con la que uno está tratando de elucidar. Y bueno, vamos a tratar de entender, primero de todo, en esta espectroscopía, quién es el estado de menor energía y quién es el estado de mayor energía, ya que como siempre la espectroscopía va a transcurrir entre una muestra en un sitio de menor energía que absorbe radiofrecuencia, y en esa absorción de radiofrecuencia me interesa conocer cuál es la frecuencia involucrada. También en este caso vamos a estudiar el proceso de relajación, ¿sí? La vuelta al nivel fundamental. Y si volvemos a nuestra transparencia, factor común de todas las clases, vemos cómo ya hemos visto la espectroscopía UV visible, con la transferencia, con lo que provoca en la materia es que se transfieran electrones de determinados orbitales a otros orbitales. Ya hemos visto que en el infrarrojo es una energía menor y por lo tanto una longitud de onda mayor, y es la zona de las vibraciones fundamentales para el IR medio y de los armónicos para el IR cercano. También con estas radiofrecuencias se puede dar lugar a la espectroscopía Raman, que no vamos a tratar en este curso. Y hoy entonces ya nos vamos a ir bien abajo en cuanto a energías, a la zona de las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias son las frecuencias de radio. Esta zona, perdón, me había señalado mal, las ondas de radio son las ondas de radiofrecuencia,
que este nombre viene de que justamente con estas frecuencias es que se transmite la radio, y también la televisión, y la frecuencia modulada, y más allá de esas cuestiones que tienen que ver con transmisión, también es la zona de los espines nucleares y electrónicos, ¿sí? O sea, es la energía contenida en ondas de estas longitudes de onda, es la apropiada para invertir los espines nucleares, también los espines electrónicos, y esto da lugar a la resonancia magnética nuclear, en el caso de los espines nucleares, y a la resonancia EPR es protónica, ¿sí? En el caso de los espines electrónicos. Esto da lugar entonces a la técnica de resonancia magnética nuclear y también a las técnicas de imágenes, ¿sí? Por resonancia que tanto ahora conocemos, ¿sí? Y que nos permiten hacer diagnósticos tan superiores a las tecnologías que había antes. Bueno, vamos a trabajar un poquito para ver si podemos establecer cómo es mi molécula en un nivel fundamental y qué le va a pasar a mi molécula en un nivel de mayor energía, para dar lugar a la transición que siempre tenemos en una espectroscopía. Vamos a tener que tener en cuenta que tenemos un núcleo magnético, que lo vamos a imaginar como una esfera. Esa esfera tiene partículas en el núcleo, nosotros sabemos que los núcleos magnéticos tienen partículas subatómicas, y frente a un campo magnético externo, ¿sí? Mi partícula la imagino en el centro de este lápiz, pero el lápiz es el eje de giro, y lo que va a ser una partícula magnéticamente activa frente a un campo magnético es lo que se conoce como un movimiento de precesión. Es un movimiento circular, ¿sí? Pero no es que gira alrededor y nada más, sino que gira con el eje de giro en un determinado ángulo, ¿sí? Esto es lo que se llama movimiento de precesión, y lo podemos señalar acá, como que tenemos a un átomo determinado, ¿sí? Girando sobre sí mismo, pero con su eje describiendo este giro que está señalado con la línea de puntos. ¿En torno a qué? En torno a la dirección de un campo magnético. Esa es la situación de estudio. Entonces, el movimiento de las partículas se describe en física a partir de ecuaciones, ¿no es cierto? Y cuando un núcleo se mueve alrededor de su eje, su movimiento se define a través de lo que se conoce como el momento angular, ¿sí? Cuando una partícula se mueve de esta manera, su movimiento se describe con la propiedad vectorial que se llama momento angular. Y esta magnitud vectorial depende de las partículas que tiene en el núcleo, esa partícula, y de la interacción que hay en esas partículas. Si ese núcleo, esa partícula, tiene carga, una carga en movimiento genera un campo magnético. Entonces, se genera otra magnitud vectorial, mu, que se llama momento magnético del núcleo y que depende del momento angular. Estas dos propiedades, momento magnético, momento angular, se relacionan a través de la constante giromagnética, que es una constante propia de cada núcleo. Entonces, el momento magnético es una magnitud vectorial que es igual a la constante giromagnética del núcleo que estoy estudiando por el momento angular del mismo. Y el momento angular describe este movimiento de precesión que les acabo de definir. Constante giromagnética es característica de cada núcleo y puedes tener tanto valores mayores como menores que 0. El punto es que el momento magnético y el momento angular se encuentran cuantizados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, si bien son magnitudes vectoriales, no pueden adoptar cualquier dirección posible, sino que solo pueden adoptar algunas posiciones. Y esa limitación se encuentra en el eje Z, ¿sí? En la componente Z, que sería la paralela al campo externo. Entonces, estas magnitudes vectoriales tienen una componente X, una Y, una Z, y sus componentes Z no pueden adquirir cualquier valor, sino que están cuantizadas. Por otro lado, el momento magnético de un núcleo en el eje Z, es decir, la componente Z de esta magnitud
vectorial es lo que se conoce como el spin nuclear, y está relacionado con el número cuántico de spin. ¿Cómo está relacionado? Bueno, se define, no lo vamos a deducir nosotros, que la componente Z del momento magnético es igual a más menos la constante de Planck sobre 2pi por el número cuántico de spin. Y acá ya vemos la cuantización, porque los dos valores posibles de la componente Z del momento angular son más h sobre 2pi por i, y el otro valor posible es menos h sobre 2pi por i. Muy bien. Como la constante giromagnética es igual al momento angular, perdón, el momento magnético es igual al momento angular por la constante giromagnética, la componente Z del momento angular es igual a la componente Z del momento magnético del momento angular por la constante giromagnética. Es decir, que repito todo este término que tenía acá y lo multiplico por la constante giromagnética. Ahora bien, veamos qué valores puede adoptar I, que es el número cuántico de spin. Y puede tener valores enteros o múltiplos de un medio. Múltiplos de un medio son 1 medio, 3 medios, 5 medios. Y su valor depende del número atómico del átomo en cuestión y del número de masa del átomo. ¿De qué manera? Fíjense cómo se pueden clasificar los distintos elementos de la tabla periódica. Cuando el número atómico es par y el número de masa es par, en ese caso I es igual a 0. Y es el caso, por ejemplo, del átomo de carbono. Acá vemos como 6 es el número atómico y 12 el número de masa, los dos son pares, y es igual a 0. Lo mismo para oxígeno, para azufre, como los más comunes de la tabla periódica. Si en cambio el momento de masa es impar, independientemente de que el número atómico sea par o impar, el número cuántico I es igual a un múltiplo de 1 medio. 1 medio, 3 medios, 5 medios. Y es el caso, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, con número atómico 1 y número de masa 1, impar, impar. El caso del carbono 13, con número atómico par, pero número de masa impar. Y así podemos mencionar también los ejemplos del nitrógeno 15, flúor 19, fósforo 30. Finalmente, el último ejemplo es aquel en el cual el número de masa es par y el número atómico es impar, para los cuales el número cuántico I toma valores enteros. Enteros positivos, o sea, naturales. Es el caso, por ejemplo, del deuterio, cuyo número de spin es I, el del litio, que es 2, el del boro, que es 3. Entonces, este título que vemos acá sería la leyenda de esta tabla, que dice que tenemos valores de I para un isótopo X con determinado número M de masa y determinado número atómico Z. Entonces veamos ahora qué es lo que pasa en qué difiere el comportamiento de estos núcleos frente a un campo magnético externo. Cuando el número cuántico I sea igual a 0, en realidad no va a haber ninguna reacción frente a un campo magnético externo, ¿sí? Yo les había dicho que frente a un campo magnético externo íbamos a estudiar la situación donde un núcleo precesione, y esto es el movimiento de precesión, en torno al eje del campo magnético externo. Bueno, cuando I es igual a 0, equivale a que el átomo no tiene propiedades magnéticas. Entonces, frente a un imán, es indiferente y no pasa nada. Por lo tanto, su momento angular en la componente Z es 0, y su momento magnético en la componente Z también es 0. Esto sale de esta expresión. Como P se multiplica por I, si I es igual a 0, P es igual a 0. Cuando I es distinto de 0, y tomemos el caso más frecuente que vamos a usar nosotros, que es para el hidrógeno 1 y el carbono 13, para los cuales I es igual a 1 medio, lo que sucede es lo siguiente. Cuando esos átomos no están frente a un campo magnético externo, pueden estar moviéndose como indiferentemente, con una disposición al azar.
En presencia de un campo magnético externo, está cuantizado su momento angular y su momento magnético. Y esa cuantización se refiere a que esos núcleos pueden estar precesionando en torno de ese campo externo en el mismo sentido. En el mismo sentido es, fíjense que acá la flecha va para arriba y podemos agregar acá que el B0 está en esta posición, ¿sí? Entonces, frente a un campo magnético externo, estas partículas comienzan a tener ese movimiento de precesión, y el movimiento de precesión puede ser a favor del campo externo, ¿sí? Con el polo positivo de estas magnitudes vectoriales hacia el mismo lado, o puede ser en sentido opuesto. Entonces acá tenemos el primer efecto de un campo magnético, que va a ordenar a los núcleos magnéticos, haciendo que precesionen a favor de él o en contra de él, ¿sí? Y precesionar a favor de él, que es la situación inferior, esto inferior se refiere a que, como de costumbre, vamos a tener en el eje C, en el eje Y, una escala de energía, y es una situación de menor energía. Mientras que precesionar en contra del campo externo es una situación de mayor energía. Entonces, si los núcleos magnéticos están precesionando a favor o en contra del campo magnético externo y el campo magnético externo se apaga, se pierde estas dos posibilidades y todos los núcleos pasan a estar en una situación indiferente. En cambio, si los núcleos están frente a un campo externo, algunos estarán en esta situación, otros estarán en esta situación, y si yo entrego la energía necesaria para que exista una transición, la transición se va a dar. Y la energía va a estar representada por este delta E, y delta E igual a h nu va a estar relacionada con alguna radiofrecuencia. Entonces, ¿cuáles son las transiciones que ocurren en el RMN? Bueno, si yo tengo un campo magnético externo, un núcleo magnético externo va a estar precesionando a favor del campo externo, y si le doy la radiofrecuencia apropiada, va a pasar a precesionar en el sentido inverso. Es decir, que van a pasar del estado alfa, fíjense que se denomina estado alfa, el estado de menor energía, al estado beta, que es el estado de mayor energía. Y ahora, como en todas las espectroscopías, vamos a tratar de encontrar una descripción de este delta E para relacionarlo con h nu y saber qué radiofrecuencia o qué frecuencias serían necesarias para producir estas transiciones. Entonces, cuando I es igual a 1/2, volvamos a esta expresión. Recuerden que teníamos la componente Z, esta expresión que era igual a constante magnetogírica por H sobre 2pi por I. Entonces, si I es igual a 1/2, queda esta expresión para la componente Z. La componente Z estaba cuantizada, solamente puede adoptar dos valores, que son más este valor y menos este valor, ¿sí? Cada vez que I sea igual a 1/2, hay dos situaciones posibles para los núcleos magnéticamente activos. Eso proviene de que son 2i más 1 orientaciones posibles, 2 por 1/2 más 1 es 2. Aquellos elementos que tengan constantes giromagnéticas, números cuánticos i, 2 por 1, que tengan números cuánticos 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, van a tener frente a un campo magnético externo 3 orientaciones posibles. Pero eso escapa a nuestro objetivo de estudio. Se define que la energía de un núcleo magnético girando por efecto de la presencia de un campo magnético es igual a menos mu z por el campo magnético aplicado. El campo externo es el que vamos a llamar B0. De acuerdo a esta definición, el delta E va a ser el E para este menos el E para este, o en realidad, como este es el de mayor energía, va a ser el E del estado beta menos el E del estado alfa. Entonces, el delta E es la energía del spin en el estado beta menos la energía del spin del núcleo, es lo mismo llamar los spines, perdonen, en el estado alfa, y reemplazando estos valores de energía por esta expresión, ¿sí?
y sacando como factor común B0 por constante giromagnética H sobre 2pi, resulta esta expresión que tenemos acá. Perdón, todavía no saqué la energía del estado beta es igual a la constante giromagnética por el B0. Menos la energía del nivel inferior es lo mismo, pero con signo menos. Menos es más, por lo tanto, un medio de todo esto más un medio de todo esto, el delta E es igual a la constante giromagnética por H dividido 2pi por B0. B0 queda en el numerador, ¿sí? Bueno, recordemos cuál era nuestra expresión de la mecánica cuántica para relacionar la energía con la frecuencia, y luego la frecuencia con la longitud de onda. Bueno, esa expresión era que el delta E es igual a h nu, entonces igualamos 2 con 1 los igualamos, y luego despejo la frecuencia, ¿sí? En realidad se simplifica h con h, y resulta esta expresión que dice que la frecuencia necesaria para este delta E, para provocar este delta E, es igual a la constante giromagnética del núcleo en cuestión sobre 2pi por el campo magnético externo. Entonces, lo primero que podemos notar acá es que el salto energético, el delta E, va a estar dependiendo del campo magnético que yo aplique. Entonces, cuanto más intenso sea el campo magnético que yo aplique, mayor va a ser la separación entre estos niveles de energía. ¿En qué se diferencian? El de menor energía tiene el spin con su vector girando a favor del campo externo, y el de mayor energía tiene su spin girando en contra del campo externo. Muy bien. Esta es la expresión fundamental de la resonancia magnética nuclear, que se llama frecuencia de Larmor, y que me dice qué tipo de energía o de qué frecuencia tiene que ser la luz con que irradia mi muestra para que provoque, pase de estar del estado alfa al estado beta. Y esto a su vez coincide con que frecuencia, ustedes saben que se puede medir como vueltas por segundo, coincide con la velocidad de giro que el núcleo tiene en este movimiento de precesión. Entonces, si tiene una determinada frecuencia de giro y frente a un campo externo y justo le doy esa frecuencia de giro, puedo provocar que pasen al estado de mayor energía, es decir, que absorban energía y pasen a un nivel superior. Lógicamente luego van a retornar en algún momento al estado fundamental. De esta frecuencia, de esta expresión, lo que nos interesa es que la frecuencia aumenta con B0. Aplico un campo mayor, voy a necesitar una frecuencia mayor. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de elaboración de esta fórmula de la frecuencia de Larmor, que está escrita otra vez acá, y veamos que la frecuencia está dependiendo de algo que depende del núcleo y algo que depende del campo que yo esté aplicando, que va a ser el campo magnético de mi espectrofotómetro. Bueno, vamos a hablar de campos magnéticos mucho más grandes que los que hemos escuchado en otras oportunidades. Puede ser que ustedes recuerden que los campos magnéticos se miden en Tesla. En realidad lo común hasta ahora es medirlos en Gauss, pero ahora vamos a hablar de muchos Gauss, por lo tanto la unidad que vamos a usar va a ser el Tesla. Y estos imanes, por construcción, tienen determinados valores, no tienen cualquier valor, y por ejemplo un valor corriente es 2,35 Tesla. Con eso quiero decir que no va a haber un imán ni de 2 Tesla ni de 2,50, es de 2,35 por cuestiones de construcción. Entonces, si vamos a considerar un imán de 2,35 y vamos a considerar como núcleos los hidrógenos, los protones, voy a tomar la constante giromagnética del protón, la voy a reemplazar acá, ¿sí? La constante giromagnética del protón es 26,7519 por 10 a la séptima radianes sobre Tesla por segundo. Entonces pongo este valor dividido 2pi por B0, y B0 le pongo 2,35 Tesla. Cuando hago esta cuenta, me da que la frecuencia de los hidrógenos para un campo magnético de 2,35 es igual a 10 por 10 a la séptima radianes por segundo. 10 a la séptima radianes por segundo son
100 por 10 a la sexta, 100 por 10 a la sexta radianes por segundo lo puedo llevar a millones de ciclos por segundo y usar la expresión megahertz, con lo cual esta frecuencia pasado a megahertz es igual a 100 megahertz, que serían 100 millones de ciclos por segundo. Quiere decir que si yo tengo núcleos protones en un campo magnético Tesla, para pasarlos del estado alfa al estado beta, tengo que irradiarlos con frecuencia, con luz de frecuencia igual a 100 megahertz. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, hay imanes de otros tipos, imanes más grandes, y por ejemplo un imán también puede ser de 2,35 por 2 Tesla, es decir, de 4,7. Cuando el B0 es de 4,7, simplemente reemplazo el valor acá, y lógicamente me va a dar el doble. La frecuencia de resonancia, vamos a llamarla, es decir, la frecuencia que le tengo que dar a esos núcleos para que pasen del estado alfa al estado beta, en vez de ser igual a 100 MHz, va a ser igual a 200 MHz. Y así podemos seguir haciéndolo para valores de otros imanes. El tema es que, bueno, ahora bien, ¿qué pasa si hablamos de otro núcleo? El otro núcleo muy popular para hacer resonancia magnética nuclear es el carbono. Entonces el carbono lo que va a tener es que si lo mido en este mismo equipo con 2,35 Tesla, lo que corresponde es que use su constante magnetogírica, no la del hidrógeno. Y la constante magnetogírica del carbono tiene este valor que es aproximadamente la cuarta parte del valor de la constante magnetogírica del protón. Entonces, cuando quiera ver la frecuencia de resonancia en este equipo, ¿sí?, para este valor, en vez de 100 me va a dar 25, porque es la cuarta parte. Cuando quiera ver la frecuencia de resonancia del carbono en un imán de 4,7, en vez de 200 me va a dar 50. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este momento? Que si yo tengo un determinado equipo de un determinado tamaño, por ejemplo, de imán, por ejemplo 2,35, para determinados valores de radiofrecuencia voy a hacer resonar, que es el término que se utiliza, a los hidrógenos. Y en otro valor de radiofrecuencias, ¿sí?, voy a lograr la resonancia de los núcleos carbono. Y lo mismo para otros núcleos magnéticamente activos, ¿sí? Es decir, la resonancia magnética es un fenómeno sintonizable, y para un mismo campo externo B0, los distintos núcleos resuenan con distintas radiofrecuencias. A los hidrógenos los irradiaré con radiofrecuencias de 100 MHz, a los flúor 94, a los fósforos 40, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de qué tipo de longitudes de onda estamos hablando para ir teniendo una noción? Bueno, recuerden que la expresión que vimos en la primera clase que relacionaba la longitud de onda con la frecuencia, acuérdense que eran inversas, ¿sí? Grandes longitudes de onda se correspondían con pequeñas frecuencias, y la expresión es la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es 100 por 10 a la sexta ciclos por segundo, lo que habíamos calculado acá, 100 MHz es 100 por 10 a la sexta radianes por segundo, entonces la longitud de onda que le corresponde a esa frecuencia es la velocidad de la luz dividida la frecuencia, y esta cuenta nos da 3 metros. Y si volvemos a nuestra transparencia, vemos que justamente en la región de las ondas de radio va desde 3 por 10 a la menos 1 metros, o sea, de 0,3 metros o 30 centímetros, hasta 10 al cubo metros. O sea, es una zona de gran variación, y justamente los 3 metros que acabamos de calcular caen en esta región. O sea que ahí vemos que la frecuencia necesaria cae en la región de lo que se llaman las radiofrecuencias, es decir, las mismas frecuencias que se utilizan para la transmisión de radio, de televisión, etc. Esto es para ubicarnos. Y en general uno tiene un determinado equipo, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene un imán de 2,35 Tesla,
y por una cuestión de que es el hidrógeno el más popular, en vez de llamarlo equipo de 235 Tesla, lo llama equipo de 100 MHz. O si tiene un imán de 4,7, que el hidrógeno resuena a 200, dice que tiene un equipo de 200 MHz. Nosotros en el Departamento de Química Orgánica tenemos un RMN 200, en uno de los institutos del Departamento de Química Orgánica tenemos un 300 MHz y también tenemos un 500 MHz. Con la tecnología ha ido tratando de tener cada vez imanes más grandes por ciertos beneficios que tiene trabajar con esos equipos más grandes, que enseguida vamos a entender. Entonces volvemos un poquitito para atrás, repasamos un poco, y en una representación un poco diferente, vemos cómo núcleos magnéticamente externos, magnéticamente activos, en ausencia de un B0, adquieren cualquier disposición al azar. En cuanto hay un B0 externo, en este caso está en esta dirección, los núcleos magnéticos se alinean a favor o en contra, pero ya no están dispuestos al azar, ¿sí? En realidad acá está simplificado, ¿no? Como quien escribe la componente Z, hacia arriba o hacia abajo, pero recuerden que las dos posiciones posibles frente a un campo magnético externo son estas que teníamos acá. Precisionar a favor o en contra de ese campo magnético externo. Y se distribuye la población, ¿sí? Muchos núcleos van a estar a favor del campo externo, pero también muchos núcleos van a estar en contra del campo externo. ¿Esto por qué es? Fíjense, si la frecuencia necesaria para hacer esta transición, si la longitud de onda para hacer esta transición es grande, esto ya nos da una idea que el delta E es pequeño, el delta E involucrado es pequeño, es decir, se separan en dos niveles de energía, pero es un delta E pequeño, más chico todavía que el del IR, que era más chico que el del UV visible. Entonces, el hecho de que este nivel de energía no sea tan grande, hace que no se encuentre despoblado en condiciones normales, sino que muchos núcleos de por sí ya pueden estar poblando ese nivel de mayor energía. Entonces, al colocar un núcleo con un momento angular P y un momento magnético mu frente a un campo magnético externo, el momento angular se alineará respecto al campo magnético externo, distribuyendo núcleos en ambos estados, pero con un leve exceso en el nivel de menor energía, que sería el nivel con los núcleos en igual sentido que el campo magnético externo. Muy bien. Por otro lado, hace un ratito dijimos que el delta E es igual a H nu y es igual a H por nu dividido 2pi por B0. Acá estamos viendo cómo si el B0 es mayor, el imán de nuestro equipo es mayor, el delta E es mayor. Entonces lo que vemos es que si tenemos distintos equipos, a medida que el imán del equipo sea más grande, que el campo B0 que puede aplicar ese equipo sea más grande, el delta E es mayor. Si el delta E es mayor, quiere decir que ese nivel de mayor energía es mayor, ¿sí? Respecto a la situación media y respecto a la situación global. Eso va a hacer que menos moléculas naturalmente puedan estar poblando este nivel de energía superior. ¿Y por qué será? Yo quiero magnetos cada vez más grandes para que menos moléculas estén poblando naturalmente el nivel de menor energía. Eso se debe a que yo, en el experimento de RMN, voy a darle energía a los núcleos en el estado alfa para que pasen al estado beta. Los que ya estén en el estado beta, los voy a perder en mi experimento. Es como que mi experimento no se va a fundamentar en observarlos a ellos. Entonces, cuanto menos núcleos tengo en el nivel de mayor energía, más núcleos tengo en el de menor energía, y más núcleos tengo dispuestos a absorber la energía que yo les entregue para que yo estudie este fenómeno de resonancia magnética nuclear. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí, no me pueden contestar. Entonces ahora vamos a leer juntos. Cuando se prende un campo magnético externo, como
el delta E entre el nivel de menor energía y el de mayor energía no es mucho, en esta espectroscopía el nivel de mayor energía ya se encuentra poblado, no hace falta que yo le dé energía al sistema. El sistema solito logra que por choques entre las moléculas, movimientos y demás, algunas moléculas puedan estar en ese nivel de mayor energía. Sin embargo, hay un exceso de población con el que se trabaja. Es decir, tiene que haber más núcleos en el nivel de menor energía, aunque el exceso sea poco. A temperatura ambiente, en el nivel de menor energía, va a haber en una muestra cualquiera un núcleo de exceso por cada 10 a la 5 núcleos. Fíjense que esto es bastante. Es decir, que si yo cuento cuál es la población del estado alfa y le resto la población del estado beta, y la divido por el número de núcleos en el estado alfa, esto me da 10 a la 5. 10 dividido, 1 dividido 10 a la 5. Sería la diferencia poblacional relativa, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando yo aumente el B0, este delta E va a aumentar y este número se va a achicar. Se va a agrandar, es decir, va a haber menos núcleos en el nivel de mayor energía, más núcleos en el de menor energía, todos dispuestos a absorber la radiofrecuencia cuando yo se la entregue. Esto se traduce en que el experimento sea más sensible, es decir, con menos núcleos voy a tener más señal. Con menos muestra voy a tener más señal. Hay otro segundo motivo por el cual interesa tener campos magnéticos cada vez más grandes, y es que los campos magnéticos más grandes van a dar mejor resolución. Es decir, dos tipos de núcleos que se ven bien resueltos en un imán de 7 teslas, en un imán de 1,50 pueden no resolverse. Y esto lo vamos a comprender dentro de unos minutos. Entonces, ¿por qué cada vez se han empeñado en desarrollar tecnologías con imanes más grandes? Porque se tiene mayor sensibilidad y porque además se tiene mejor resolución, que es esto que está escrito acá. Muy bien. Ahora vamos a hacer alguna definición adicional. Yo hasta ahora les hablé de tener un núcleo frente a un campo externo, un núcleo magnéticamente activo y que puede adquirir una precesión en el mismo sentido o una precesión en sentido opuesto. Lo cierto es que nosotros no vamos a tener un solo núcleo, sino que vamos a tener muchos núcleos, y eso es lo que les estoy graficando acá. Muchos espines precesionando en el estado alfa frente a un campo magnético externo. Al campo magnético externo se lo suele llamar B0 con B larga, o también H0, según el libro. Y bueno, este dibujito que me copié utilizaba el H0. Y tenemos muchos momentos magnéticos precesionando a favor, muchos precesionando en contra, pero siempre va a haber un ligero exceso a favor. Como lo dijimos en la transparencia anterior, que va a haber un leve exceso a favor del campo externo. Bueno, estos pequeños vectorcitos, que son momentos vectoriales, pero que cada uno representa un núcleo, en algunos momentos resulta más fácil el análisis si uno hace la suma vectorial de todos esos vectores individuales. Y justamente la suma de todos estos vectores en una muestra es lo que se denomina la magnetización macroscópica. Es la suma vectorial de todos los momentos magnéticos individuales, de los espines individuales, que adquieren dos orientaciones posibles respecto a la dirección de un campo magnético B0. Entonces, cuando yo sume todos estos vectores, el resultado va a ser un vector, que lo voy a llamar magnetización macroscópica, que va a tener una componente Z positiva y no va a tener componente X ni componente Y. Bueno, ¿por qué no va a tener componente X e Y? Bueno, justamente porque en este movimiento de precesión,
mientras haya un momento magnético con una componente más I, va a haber otro con otra menos I. Mientras haya uno con componente más X, va a haber otro con componente más X. Es decir, que al azar, como no hay nada que haga que haya más preferencia por el lado más I o menos I, más X o menos X, al azar se van a neutralizar en la suma las componentes X e Y y van a dar igual a 0. Entonces, cuando yo prendo un campo magnético externo y tengo un conjunto de espines, este conjunto de espines llega a un equilibrio, se ponen a precisionar a favor o en contra, más a favor que en contra, y en el equilibrio, el vector magnetización macroscópica tiene un valor más Z, y no tiene componente ni X ni Y. Esto quiere decir que hay un giro sin ninguna preferencia, esa no preferencia se llama precesión random, precesión al azar, no hay más núcleos hacia más Y que hacia menos Y, ni más hacia más X que hacia menos X, por lo tanto se cancelan sus componentes, y el resultado es que la magnetización macroscópica tiene esta dirección en el espacio. Ese es el estado de equilibrio. Entonces, en el equilibrio, la población del estado alfa es mayor que la población del estado beta, el movimiento de precesión de los momentos magnéticos individuales se produce de forma aleatoria alrededor del eje del campo B0, que arbitrariamente lo ponemos en el eje Z, y el valor de la magnetización en el plano XY se van compensando, tal que la componente X del vector magnetización macroscópica va a ser igual a la componente Y del vector magnetización macroscópica y va a ser igual a 0. Y la única componente que va a tener este vector va a ser más Z. Ese es el equilibrio. En el equilibrio, la magnetización macroscópica solo tiene una componente en el eje Z, que es la misma dirección del campo magnético externo, y su valor es el máximo valor que va a tener este vector magnetización proyectado sobre el eje Z. O sea, vamos ahora a estudiar otras situaciones, pero nunca la componente Z va a ser mayor que este valor inicial de nuestro experimento. Esto es nuestro sistema en el equilibrio. A temperatura ambiente, vuelvo a repetir que hay un núcleo en exceso por cada 10 a las 5 núcleos, que tenemos esta diferencia de poblaciones, y el sistema está en equilibrio, con lo cual no tengo la posibilidad de adquirir ningún espectro de resonancia magnética nuclear. La idea es que a este sistema hay que sacarlo del equilibrio para poder experimentar el fenómeno de resonancia magnética nuclear. ¿Qué era sacar al sistema del equilibrio? Bueno, individualmente, ¿se acuerdan que teníamos un núcleo precisionando a favor del campo externo? Se trata de darle la energía suficiente para que en vez de precisionar así, precesione así. Eso es desde el punto de vista microscópico. ¿Cómo se hacía esto clásicamente? Bueno, un núcleo que va a una velocidad de 10 vueltas por segundo va a necesitar una radiofrecuencia de 10 vueltas por segundo. Uno que va a 15 va a necesitar una radiofrecuencia de 15. Cuando justo le esté radiando con esa frecuencia, el spin se va a invertir. Entonces, el método clásico para adquirir un espectro de RMN, ¿sí?, hasta hace 50 años o 60 años, era lo que se llama un método de barrido, donde yo dejo un campo magnético B0 y aplico otro campo magnético que me va a estar proveyendo esas radiofrecuencias que yo necesito, ¿sí?, y voy a ir barriendo los distintos valores, y a determinados valores va a haber absorción, y yo voy a poder medir a qué valores hay absorción de energía. Es un método de barrido, se va barriendo todos los valores posibles de la radiofrecuencia. Y esa radiofrecuencia se aplica con otro campo magnético. ¿Cuál era la desventaja de estos métodos? El método clásico, el método de barrido, es que adquirir un espectro llevaba mucho tiempo, tiempos de adquisición largos, y de mala calidad, de baja resolución. Para solucionar estos problemas surge el método de pulsos, que es el método que se usa actualmente. Para entender e interpretar el método de pulsos, tenemos que avanzar en algunos cuantos conceptos, y hacia allá vamos, hacia ver en qué consiste el método de pulsos.
Bueno, volvamos otra vez, vamos a ir y volver entre estudiar la magnetización macroscópica o volver a observar a los espines individuales, ¿sí? Hay cosas que van a ser más fáciles mirarlas de una manera y otras de otra, y siempre que las esté mirando de una manera tendría que entender cuál es la equivalencia. Si estoy mirando lo macroscópico, ¿qué estaría queriendo decir en forma microscópica y viceversa? Entonces, volvamos a pensar microscópicamente cuando un núcleo está en equilibrio, cuando está precesionando a favor de un campo externo, en este caso en el estado alfa, y sacarlo del equilibrio es irradiarlo con una frecuencia tal que le dé la energía suficiente para invertirse. Y esa frecuencia calza en las ondas, en la región de las ondas de radio, por lo tanto la llamamos una radiofrecuencia. Entonces, para sacar al sistema del equilibrio, es necesario aplicar una radiofrecuencia de un valor de una frecuencia apropiada. ¿Cuál va a ser esa frecuencia apropiada? La frecuencia del Larmor. Y que la voy a aplicar perpendicular al B0. Perpendicular al B0. ¿Qué va a producir? Eso va a producir que se invierta, que pase de precesionar desde el estado alfa a precesionar desde el estado beta. Entonces, ese nuevo imán o campo magnético que voy a aplicar produce radiofrecuencias. ¿Cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar H1 y va a tener que estar, el diseño del experimento es tal que tiene que estar sobre el eje perpendicular al eje Z, por lo tanto, arbitrariamente lo voy a considerar en el eje X. También hay una complejidad adicional, que es un campo magnético que gira, ¿sí? Va a girar en el plano XY, y cuando gire justo con la frecuencia del árbol, es que se va a producir la posibilidad de entregar esa energía para que algunos núcleos que están en el estado alfa pasen al estado beta. Entonces, yo voy a aplicar las radiofrecuencias que entreguen la energía necesaria, pero si lo pienso con un poco más de profundidad, es un campo magnético que va a girar a determinadas radiofrecuencias, las de las zonas de radio, y ese giro, cuando esa velocidad de giro coincida con la velocidad de giro de los núcleos magnéticos van a poder tomar energía, invertir su población, invertir su spin y pasar del estado alfa al estado beta. Bueno, entonces individualmente, sacar al sistema del equilibrio, sacar a un núcleo del equilibrio, sacarlo de estar precesionando a favor a estar precesionando en contra. Ahora vamos a aprender qué significa eso desde el punto de vista macroscópico. Recuerden que desde el punto de vista macroscópico yo tenía a todos mis espines en un equilibrio en que la suma vectorial de todos estos vectores resultaba en un vector sobre el eje más z. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando apliquemos ese campo B1 o H1 es que a la magnetización macroscópica la vamos a sacar del eje más Z, ¿sí? Y le vamos a hacer un giro hacia el eje más I. Después vamos a aprender cómo. Es decir, la magnetización macroscópica está en el eje Z y yo la voy a sacar del eje Z y la voy a llevar al plano perpendicular. La voy a llevar sobre el eje más I. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, aplicando la radiofrecuencia adecuada, que después vamos a ver de qué se trata. Pero este movimiento de la magnetización macroscópica tiene que tener un correlato con lo que le pasó a los momentos magnéticos individuales. Y vamos a ver qué significa. Luego vuelvo a esa transparencia que no terminé de aplicar. Recordemos la situación, que tengo muchos núcleos precesionando a favor, algunos precesionando en contra, tal que la sumatoria vectorial da este M0. Yo voy a aplicar un campo tal que produzca que el vector magnetización quede en el eje más I. Entonces ahora, después vamos a ver cómo se hace esto, quiero pensar qué significa eso microscópicamente. Y microscópicamente significa, si ahora no tengo componente Z, porque dije que voy a hacer que este vector magnetización venga al eje más I,
ahora no va a tener componente Z y va a seguir sin tener componente X, pero va a tener componente Y. Individualmente, quiere decir que tengo tantos núcleos precisionando a favor como en contra, para que sus componentes Z se cancelen en la suma vectorial. Es decir, como que se igualaron las poblaciones del estado alfa y del estado beta. Con eso ya justifico que no tenga componente Z. Ahora, ¿cómo justifico, qué significa que el vector magnetización macroscópica tenga componente Y y no tenga componente X? Bueno, significa que esta precisión random o al azar que tenía antes ya no existe, porque es la única manera de que no haya cancelación y que haya un valor neto de la componente Y del vector magnetización macroscópica. Los núcleos siguen en su movimiento de precesión, pero ahora no van a estar precisionando al azar, ¿sí? Sino que van a estar como precisionando amontonados, ¿sí? Eso hace que en esa precesión amontonada, en un momento, la magnetización, la suma de los momentos magnéticos individuales den una componente más Y, pero ya no den componente X, ni tampoco componente Z, porque hay la misma población en el estado alfa que en el estado beta. Tenemos que imaginar que los núcleos giran todos amontonaditos, en vez de girar al azar como giraban en un principio. Entonces, en un determinado momento, cuando pasan por el eje más Y, todos van a tener componente más Y y no van a tener componente X. Esto se llama coherencia de fases de los espines después de un pulso de 90 grados. Entonces, repitamos la descripción de nuestro experimento. Tenemos núcleos magnéticos que frente a un campo externo prendido continuamente llegan a una situación de equilibrio. La situación de equilibrio es precesión en torno a un eje paralelo al B0, a favor o en contra. Y voy a tener muchos núcleos a favor, también muchos núcleos en contra, pero más a favor que en contra. Por lo tanto, la sumatoria de todos los vectores va a dar un vector magnetización macroscópica hacia el eje más Z. Ese es el sistema de equilibrio. Para sacar el sistema del equilibrio y estudiar la resonancia magnética nuclear, voy a aplicar un B1. Ese B1 es el que me proporciona la energía suficiente para que haya inversión, y yo lo puedo aplicar de manera tal que el vector magnetización macroscópica haga un movimiento, por ejemplo, de 90 grados. ¿Sí? O sea, llevarlo ahí es aplicar el campo B1 de manera tal que se produzca un giro de 90 grados. Como este B1 va a ser muy cortito, lo voy a llamar pulso. Entonces lo que voy a decir es que voy a aplicar un pulso de 90 grados. Podría haber aplicado un pulso de 45 grados, podría haber aplicado un pulso de 180, pero en esta oportunidad me va a resultar comprensible aplicar un pulso de 90 grados. Al aplicar un pulso de 90 grados, la magnetización macroscópica se ubica sobre el eje Y. Esto puede interpretarse como que ese campo magnético B1 induce transiciones del estado alfa hasta el estado beta, aumentando el número de espines en el estado beta. Simultáneamente el B1, podemos por ahora, si lo aplico el B1 rota en el plano XY, y causa una diferenciación entre el eje más Y y el menos Y. ¿Qué quiere decir que causa una diferenciación? Que no da lo mismo, no están igualmente repartidos, están más repartidos hacia uno que hacia otro, obligando a los momentos magnéticos individuales a amontonarse sobre el eje más Y. Se dice entonces que los momentos magnéticos adquirieron una coherencia de fase. Bueno, vamos a empezar a simplificar esto porque se nos está tornando complejo, y vamos a pensar que si bien el B1 gira en el plano XY, si nosotros miramos esto por un tiempo muy corto no alcanza a girar nada, ¿sí? Y lo podemos considerar en el eje más Y y más X, perdón, y provocando el movimiento del vector magnetización desde el eje más Z hasta el más Y. ¿Por qué el más Y? Porque yo dije que voy a aplicar un pulso de 90 grados, simplemente. Podría haber aplicado otro pulso. Y como esto es tan cortito,
me olvido del giro, ¿sí? No me importa el giro. Durante el pulso es tan poco que puedo pensar que simplemente el vector magnetización macroscópica giró de esta manera. Una vez que terminó el pulso de 90 grados, listo, se apagó el B1. Entonces yo saqué al sistema del equilibrio. Lo que va a pasar, como en cualquier espectroscopía, que a la larga o a la corta, el sistema vuelva al estado original. Y este regreso al estado original es lo que se llama la relajación, como en cualquier espectroscopía. Y nosotros, en esta espectroscopía de resonancia magnética nuclear, vamos a observar justamente la relajación. Es como que nuevamente fuese una espectroscopía de emisión. Y por eso vamos a tener que estudiar cómo el sistema vuelve al estado fundamental o cómo relaja. Entonces, fíjense que si al sacarlo del equilibrio, hicimos que su componente Z fuera 0, e hicimos que sus componentes X e Y pasaran de ser 0 a tener un valor, en la relajación va a tener que pasar lo contrario. Es decir, otra vez el vector magnetización macroscópica va a estar paralelo al B0. El tema es que no va a volver así. No va a volver así, en el plano ZI, sino que va a volver precesionando. Ahora estoy hablando del vector magnetización macroscópica, va a volver precesionando y poniéndose cada vez más vertical hasta que nuevamente pierda componentes X e Y. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, este es el vector magnetización macroscópica, que es la suma de los vectores individuales. Aplico un pulso de 90 grados, y luego, cuando se apaga, relaja, y vuelve con un movimiento de precesión, poniéndose cada vez más vertical hasta que pierde componentes X e Y. Entonces, así como los momentos individuales tenían momento de precesión, bueno, el momento magnetización macroscópica también tiene una precesión. Y cada tipo de núcleo va a retornar a una frecuencia determinada. Entonces, hay algunos núcleos que van a volver más rápido y otros que van a volver a menos vueltas por segundo. ¿Y cuál va a ser el valor de esas vueltas por segundo o de esa frecuencia? El valor de la frecuencia del árbol. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa durante la relajación? Cuando se detiene la radiofrecuencia B1, el sistema va a tender a relajar. Tender a relajar, yo ya les dije que es volver así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las componentes X e Y tienen que volver a ser 0, como al principio de todo. Y que la componente Z, que después del pulso de 90 grados pasó a ser 0, tiene que volver a tener el valor inicial. O sea, la componente Z tiene que volver a tener el valor M0. Fíjense, el valor que tenía acá al principio. De alguna manera conviene separar esos dos eventos. Las dos cosas pasan juntos, ¿sí? Mientras se recupera la componente Z, se pierden las componentes que vamos a llamar las transversales, ¿sí? Que son las componentes X e Y. Las dos cosas pasan juntas, pero de alguna manera podemos estudiar como dos aspectos del fenómeno, y podemos estudiar la relajación, que significa perder la componente X e Y, a la cual la vamos a llamar tiempo de relajación transversal, o tiempo de relajación spin-spin, y por otro lado podemos estudiar o analizar la relajación que significa recuperar el valor de la magnetización en el eje Z. Las dos cosas pasan juntas, no pasa una sin que ocurra la otra, pero lo vamos a dividir como en dos fenómenos distintos. Y al tiempo en que se pierda esta magnetización transversal, se lo llama T2 o tiempo de relajación transversal. Y al tiempo en que se recupere la magnetización en el eje Z, se lo llama T1 o tiempo de relajación longitudinal o tiempo de relajación spin-red. En la mayoría de los ejemplos son casi iguales ambos tiempos de relajación, pero T2 puede ser un poco más chico que T1. Idealmente y teóricamente tendrían que ser iguales, pero hay ciertas cosas que hacen que la relajación transversal sea un poco más rápida que la longitudinal. Bueno, de este texto que yo copié acá, vamos a
a tomarlo como cultura general, teniendo en cuenta lo que está en negro, lo que está en celeste es como que es un poco más elevado, pero no lo borré porque en una cuarta repasada del tema lo van a empezar a interpretar. El movimiento del vector magnetización durante la aplicación de la radiofrecuencia y en los procesos de relajación fue estudiado por un señor llamado Bloch, que dedujo los procesos de relajación, es decir, dedujo ecuaciones que describen estos movimientos de los que estamos hablando acá. Y pueden describirse por dos tiempos de relajación bien diferenciados que se llaman T1 y T2. Bloch dedujo una serie de ecuaciones muy complejas que describen la variación de las componentes X, Y y Z con el tiempo durante la relajación. Entonces, volvamos a describir el fenómeno. Tenemos un vector magnetización macroscópica para un sistema que llegó al equilibrio, un sistema de spines con I igual a un medio, que llegó al equilibrio frente a un campo magnético externo. Aplico una radiofrecuencia, tal que se produzca lo que llamamos un giro de 90 grados. Aplico un pulso de 90 grados. El término pulso lo asociamos a que esa radiofrecuencia H1 se aplica durante un tiempo muy pequeño. Entonces, aplico el pulso de 90 grados, se apaga el H1, indefectiblemente luego de un tiempo el sistema va a relajar y va a volver a la situación original. ¿Cómo vuelve? Bueno, como dijimos recién, con este movimiento de precesión. Muy bien. H1 siempre se aplica fijo al eje X', sería el X positivo, el H0 por convención lo ubicamos en el eje Z, en el equilibrio M solo tiene componente Z y su valor va a ser máximo. Al aplicar H1, M efectuará un movimiento de precesión alrededor de H1 en el plano I'Z con una determinada frecuencia. Acá les tengo que explicar una cosa. Como yo les dije que el H1 giraba en el plano XY, como lo vamos a aplicar durante tan corto tiempo, podemos olvidarnos de esta rotación y pensar que está fijo en el XX y en el eje X' y que produce el giro de 90 grados. Simplemente porque es tan poco el tiempo que prácticamente no alcanza a dar ninguna fracción de vuelta. Y podemos pensarlo, el H1 es también un campo magnético, pero muchísimo más chico que el H0. Muchísimo más chico que el H0. Podemos pensar que mientras aplico el H1, los spines individuales tendrían que están, digamos, regidos su disposición por el H0, y pueden estar presionando a favor o en contra, pero además tendrían que estar regidos por la presencia de otro campo magnético que está en el eje horizontal o transversal. Efectivamente ocurre eso, y la combinación del efecto de campos magnéticos, cuando un campo magnético es tanto más pequeño que el otro, pero se aplica durante un tiempo tan corto, equivale a pensar que durante la duración de este pulso de radiofrecuencia, los núcleos dejaran de sentir al H0 y obedecieran al H1. Entonces, así como frente al H0 aceptamos que obedecer a B0 significaba ponerse de este modo, de alguna manera podemos pensar que si H0 deja de existir y el que existe es H1, los núcleos individuales van a estar como ordenados hacia este eje más I. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Durante el H1 siguen estando presente el H0, pero por una cuestión de ser tan diferentes, podríamos analizar qué le pasa a los núcleos frente a H1 y olvidarnos un poco de H0. ¿sí? Entonces es como que
en vez de estar dándole bolilla y presionando así o así, de golpe pueden presionar así, tal que su componente sumatoria quede hacia el eje más I. ¿Qué valor tiene M en cualquier momento? Bueno, esto es trigonometría. M tiene un valor máximo al principio. Cuando tiene un determinado ángulo, supónganse que di un pulso de 45 grados en vez de 90, el valor de su componente Z va a ser la proyección hacia el eje Z, y el valor de la componente Y va a ser la proyección hacia el eje Y. O sea, el valor de la magnetización en el eje Y+, va a ser el valor de la magnetización inicial por el seno de este ángulo, θ. Y el valor de la componente Z va a ser M por coseno de θ. O sea que esto es trigonometría pura, ¿sí? Muy bien. El fenómeno de RMN se estudia de la siguiente manera. C tiene un vector magnetización con los espines en el equilibrio con un campo externo, P0. Se saca a la magnetización macroscópica del equilibrio, por ejemplo, haciendo acá un giro de 45 grados en vez de 90. Y esto se hace con un campo de radiofrecuencias H1, y se aplica durante todo el tiempo que yo quiera para el ángulo que yo quiera, por ejemplo 45 grados. Apago el H1 y, como dijimos antes, el sistema va a volver a su situación original poniéndose cada vez más vertical. La idea es que me va a interesar la frecuencia de este retorno al equilibrio inicial, las vueltas por segundo de esa vuelta al equilibrio inicial. Entonces, los equipos de RMN van a tener, además de la posibilidad de generar un B0, además de la posibilidad de generar un H1, van a tener un detector de radiofrecuencias o un lector de radiofrecuencias que va a estar en el eje Y. Y si este vector regresa dando vueltas poniéndose cada vez más vertical, yo sobre el eje más Y, me paro acá, miro y veo pasar el vector, y la proyección sobre el eje Y es cada vez más chica, porque cada vez se pone más vertical. O sea, si conservara el ángulo, la inclinación, vería esto desde el eje Y. Una componente máxima que sea chica, que se hace cero, que se hace negativa y vuelve a crecer, ¿sí? La proyección sobre el eje Y, cuando el vector da la vuelta, tiene una componente Y cada vez más chica, más chica, más chica, cero, negativa, negativa, negativa de módulo grande, y así sucesivamente. Veo esto. Ahora, si el vector se va poniendo cada vez más vertical, lo que voy a ver es esto, que es una sinusoide, igual que en este caso, pero de amplitud decreciente, hasta que se anula completamente. ¿Cuándo se anula? Cuando no hay más magnetización en el eje Y, y entonces no hay más componente Y, X, y un detector de radiofrecuencias no detecta nada más. A esto se lo llama FID, que es decaimiento libre de la inducción. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo induje una magnetización en el plano XY, la induje como con el H1, y analizo el retorno a la situación inicial, el decaimiento, y lo hago libremente, o sea, no pongo nada que apure o que induzca la relajación. Eso quiere decir decaimiento libre de la inducción. ¿De qué? De la magnetización que induje, la dejo volver al estado inicial. Y el estudio del RMN justamente trata de observar estas FIDs. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo, ¿sí? Voy a detener la grabación un minuto y enseguida continuamos.